Claro, sí. Bueno, Ramón López, diputado venezolano exiliado en España, bienvenido, un placer tenerte aquí. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de conversar pues, de este caso tan enredado que es el caso venezolano. El placer es nuestro. Pues nada, estas sillas de plástico no son los escaños del Congreso, pero bueno, es lo más parecido que hemos encontrado. Y nada, bueno, que tengan ruedas pues son más divertidas, ¿no? A lo mejor son más prácticas en el Congreso, a lo mejor al tener ruedas cuando no te quieren simplemente pues te empujan rodando la salida y ya está, ¿verdad? Y te sacan. Y te sacan. Sería más práctico para ellos. Pues bueno, vamos a empezar, vamos cortita y al pie. Lo primero que te voy a preguntar es que nos hagas un breve repaso de tu trayectoria política, de cómo empezaste, tu partido, tengo entendido que es el MUD, que es como una especie de alianza democrática en contra del chavismo. Sí, bueno, yo empecé hace muchísimos años, ¿no? Cuando había democracia en Venezuela, por la dirigencia estudiantil de la primera universidad del país, que es la Universidad Central de Venezuela. Y desde ahí siempre hice política cuando había democracia. Cuando había democracia militaba un partido que se llamaba Acción Democrática, que todavía existe. Una vez que vino el proceso chavista, hubo como una explosión de los partidos y yo salí del partido donde siempre milité y empecé a militar en el que estoy hoy, que se llama Primera Justicia, el partido de centro venezolano. Y de ahí hemos venido luchando en estos últimos 26 años en contra de algo que nosotros sabíamos que iba a ocurrir, que era un régimen dictatorial. Que el pueblo se equivocó cuando votó por Hugo Chávez y lo alertamos muchísima gente que el pueblo venezolano pues definitivamente se dejó llevar por un discurso populista de quejas, de cuestionamiento al sistema, de hechos de corrupción, y al final remontó vía votos Hugo Chávez para desde el nuevo momento en que tomó la presidencia empezar a cambiar el Estado para construir un Estado autocrático. ¿Cómo fue el proceso en el que te empezaste a dar cuenta que ya metido en el juego político Chávez, estando tú en la asamblea, se empezó a envenenar la política? Yo llego a la Asamblea Nacional en un triunfo que tuvimos inesperadamente la oposición para el sector chavista en el año 2015. Los procesos electorales en Venezuela todos están amañados hace mucho tiempo, están trampeados, están, no sé en términos españoles cómo se dice. Amañados. Sí, amañados, ¿verdad? Sí. Y desde el mismo día en que nos fuimos a instalar, nos empezaron a agredir los colectivos chavistas. Agredir físicamente. Agredir físicamente, nos esperaban en la puerta del Palacio Federal Legislativo a caernos a golpes, a escupirnos, a tirarnos comida podrida. La instalación fue todo un problema. Irrumpieron durante el periodo legislativo varias veces en la Cámara elementos armados, algo así como Tejero cuando irrumpió aquí en el golpe de Estado, pero pasaban Sí. con los colectivos civiles del gobierno y había una gran cantidad de diputados siempre heridos en las cámaras. Después nos desalojaron del Palacio Federal Legislativo, lo tomaron ellos, convocaron una asamblea constituyente no prevista porque no le convenía el desarrollo de esta asamblea porque teníamos mayoría en la oposición. Pese a que habíamos lo conseguido las 2/3 partes, nos invalidaron con el Tribunal Supremo de Justicia 3 diputados del sector indígena del país y siempre como jugando una operación mortadela de picándonos para que no pudiésemos ejercernos. Y eso ha sido el desarrollo de lo que es el régimen venezolano, un régimen que no tenía límite para perseguir al sector político y a cualquier disidencia, no solo al sector político, los sindicatos, los grupos estudiantiles, los colegios profesionales, la sociedad cualquiera que protestara hasta porque no hubiese agua en un barrio era apresado por el régimen. Bueno, ni siquiera se hacían por esconderse, ni por esconderlo, no tenían ningún mínimo reparo, porque No. ya directamente No, entraban a lo físico. Y a medida iban avanzando en el tiempo, iban instalando como centros de tortura, ¿no? Porque no solo que te pusieran preso, sino que eras torturado, no tenías derecho al debido proceso. En Venezuela, cualquier preso no tiene derecho a abogado defensor privado. Lo nombran y no te lo dejan entrar al tribunal, cualquier preso político, no saben cuáles son las causas, te secuestran un tiempo y la familia empieza a ver en qué centro de reclusión está resguardado, está apresado. Es todo un sistema autocrático, era una dictadura cruel. Y digo era, porque a partir del sábado cambiaron algunas cosas, ¿no?
Por lo menos no está el dictador, ni la esposa del dictador, que uno dice, bueno, y la esposa. Pero es que la esposa era la activista de la maldad. Algo así como la vicepresidenta de Nicaragua. Esta, que son como el cerebro de la maldad de quien ejecuta la acción de gobierno en el país. La esposa también forma parte de ese parasitismo Sí, autocrático del país. Y nada, pues tengo entendido que, bueno, luego decidiste exiliarte. Yo no sé si lo hiciste por decisión propia, o sea, ¿te bajaste del coche mientras en marcha o directamente fuiste desplazado por el gobierno? No, me tuve que ir por, Por amenazas muy fuertes por parte de el segundo en la línea de mando del régimen, Diosdado Cabello. Empezó una serie de amenazas a mí, a un hermano ya había salido 7 años antes, le habían allanado su vivienda, vivíamos prácticamente como en la misma urbanización, y hubo que esconderlo durante un mes, después sacarlo vía marítima a las islas holandesas y de ahí irse exiliado en Estados Unidos. Ya lleva 12 años en Estados Unidos. A partir de que se fue mi hermano, pues empezaron a perseguir a toda nuestra familia, hasta que yo tuve que salir para resguardar mi integridad. Y salí por la frontera, por claro, Cúcuta. no lo hiciste por prudencia, sino por ya No, necesidad, por mera supervivencia tuya y de tu familia. Necesidad de que no te apresaran. ¿Y cómo eran esas amenazas? Permanentemente te perseguían los cuerpos de seguridad del Estado, te la ponían en la puerta de la casa, de la puerta del edificio, te seguías perseguido, y aparte de eso, ellos tienen un programa semanal de televisión, Diosdado Cabello, que se llama El Mazo Dando, y de ahí él va alertando, ¿no? a quién va amenazando. O sea, el que lo nombren ahí, mejor es que te vayas. Estabas ahí en el tablón, sí, ¿no? Sí. Luego, eso ha sido un estado de terror. Y cada familia ha tenido su historia, ¿no? En mi familia, mi hermano, que también era dirigente político, hace 12 años, fue allanado su piso, su vivienda, a las 5 de la mañana por las fuerzas de seguridad del Estado. Dio tiempo a que el conserje del edificio le avisara, y dio tiempo a que mientras subían las fuerzas policiales a allanar el apartamento, mi hermano saliera del piso y un vecino lo escondiera en la maleta de su carro. Y ese vecino, mientras entraba la Fuerza de Seguridad del Estado, les dijo que iba a trabajar, y mi hermano salió en la maleta para esconderse después durante un mes, y luego salir en una embarcación desde la zona central del país hasta la isla de Bonaire en un bote de pescadores. Y esa es la vida de cualquier dirigente opositor venezolano, no es la de mi hermano, es la de miles y miles de dirigentes políticos que hemos vivido esto en los últimos 20 y pico de años. Porque es mejor arriesgar la vida intentando huir a que te tomen y te metan en las mazmorras del Estado, donde hay torturas, ¿no? Donde no solo te apresan, sino que te torturan y después te graban vídeos, te drogan y te ponen a pedirle perdón al régimen, o a decir cosas que... Venezuela hay un cambio, se abrió la puerta al cambio, y de eso también podemos hablar, ¿no? Nosotros estamos hoy mejor que el 2 de enero. Y estamos hoy mejor que el 2 de enero porque el dictador no está en el Palacio Presidencial. Ni el dictador ni su señora esposa. Durante tu estancia también en la Asamblea de Venezuela, ¿conociste a Chávez o Maduro? ¿Cómo son en las cortas distancias? Esa, por ejemplo, payasería, sobre todo de Maduro, los bailes, el hands off Venezuela de inmediato y todo eso, ¿eso es real o es impostado? ¿Es un personaje político? ¿Realmente es así? Yo creo que Maduro es un teatro. Es un teatro. Chávez ya era real. Chávez era como uno lo veía, tal cual. Y Chávez, muy a mi pesar, es un líder que conectó con el pueblo de Venezuela. Es la verdad. Y lo que decía y hacía, y hasta las cosas que uno pudiese pensar que eran teatreras, no, era Hugo Chávez. Maduro es un personaje construido a raíz de la muerte de Chávez. Maduro llega sin apoyo popular. El líder supremo era Chávez, y él llega por la muerte de Chávez y tiene que construir un personaje. Y tiene que construir también un mecanismo de preservar el poder, sabiendo que empezó a perder el favor del pueblo. La dictadura de Maduro ha sido más dura y más cruenta el periodo de Maduro que la época de Chávez. No estoy salvando a Hugo Chávez porque es la génesis de este desastre, pero es la verdad. Maduro reprimió más, se burló más del pueblo, caracterizó más para cubrirse de un manto de inviolabilidad, o sea, porque era al final un líder débil, un líder sin apoyo popular. Claro.
Ellos llegaron a tener la mayoría del país, eso tenemos que decirlo. Tuvieron mucho tiempo con la mayoría del país a favor de ellos. Y ahora no, o sea, el 90% del país está en contra. Hay una diferencia en clases sociales frente a estar en contra de ese régimen. Desde el más vulnerable hasta el más rico. ¿Cómo viviste las elecciones amañadas del 2024? La del 2024 nosotros teníamos todo un operativo nacional que en tiempo real íbamos sabiendo los resultados electorales. Y montamos un operativo con los apoderados, ya decimos testigos de mesa, que iban tomando fotos de las actas electorales, las escondían y nos mandaban y la mandaban a un servidor en una nube en el extranjero, y por eso es que nosotros decimos que ganamos las elecciones, porque tenemos las actas y tenemos las fotos del 72% de las actas del país, y ellos cuando vieron eso, nosotros sabíamos que habíamos ganado. No dieron ningún boletín informativo del Consejo Nacional Preliminar, sino que con una hoja así, Nicolás Maduro 8 millones y pico de votos, el mundo González 5 millones de votos. Ajá. Pero ¿en qué estado, en qué país, en qué comunidad, en qué mesa, en qué centro de votación, dónde fue eso? Y por eso es que Nicolás Maduro nunca pudo demostrar ante el mundo que ganó las elecciones. Al final una hoja como quien elige el delegado de clase. Y frente a eso nosotros tenemos las actas guardadas y en buen resguardo y las paseamos por todo el mundo, y hoy está en el Banco Central de Panamá, de la República de Panamá, en resguardo. Y nosotros tenemos que decir esto porque no podía haber 3 de enero si no había 28 de junio. Si no demostramos que podíamos ganar las elecciones, pues esto de la salida de Nicolás Maduro no hubiese sido posible. Y tema intervención estadounidense, evidentemente no la han hecho por la paz, no es puro altruismo, hay intereses de por medio. Si fueran buenos, irían salvando a todos los países del mundo como si fueran los Vengadores, pero no son superhéroes, evidentemente hay intereses de por medio. Pero siendo pragmáticos, ¿y si es la única vía posible para liberar al país de una dictadura? ¿La intervención estadounidense es un mal necesario? Yo te voy a hablar como venezolano normal. No había otra manera de salir del régimen. No había ninguna otra manera. Esto puede ir en contra del ordenamiento de los derechos internacionales, ¿verdad? Hubo una presencia extranjera, de tropas extranjeras en Venezuela. Es verdad, puede que sea verdad que se violaron algunos derechos internacionales, la legislación internacional, pero no es menos verdad la alegría que pueda tener el pueblo venezolano, que vea que el dictador salió y que los que quedaron están obligados a hacer lo que diga ahora el gobierno de Estados Unidos. Eso es bueno, eso es malo, no, pero eso es lo que hay. Y eso abre una puerta hacia una transición política. España tuvo una transición, se sentaron las partes, construyeron un nuevo Estado después de una dictadura de 40 años cruenta, sanguinaria, perseguidora. Bueno, pero cuando los pueblos se sientan pueden construir. Lo primero que tenemos que entender los venezolanos es que tenemos que sentarnos. Y tenemos que sentarnos en la construcción de esta democracia. ¿Que a mí me gustan ellos? No. Pero son venezolanos y están ahí. Ahora mi pregunta es, ¿por qué con esa misma vehemencia que la comunidad internacional reclama eso, y con todo de hecho lo reclama? Porque no reclamaban la presencia de Irán en Venezuela, la presencia de China en Venezuela, la presencia de Hezbollah, la presencia de la guerrilla colombiana, que Venezuela se había convertido en una autopista de narcotráfico de la guerrilla colombiana. No estábamos invadidos por Irán, y estábamos invadidos por rusos, y estábamos invadidos por cubanos. ¿Y por qué todo el mundo se quedó callado? Por los altísimos intereses económicos del mundo occidental, de donde nosotros participamos, no. Lo que es bueno para acá es bueno para allá. Había una intervención antes de otros países que no creen en el sistema democrático. Claro, que al final yo lo preguntaba porque, ha habido presiones diplomáticas previas, se ha puesto sobre la mesa que Maduro se ha extraditado a otro país, y por mucho que hayan presionado diplomáticamente, esto no ha funcionado, Maduro se ha negado. Maduro recogió lo que sembró. Él está preso en Nueva York porque él lo sembró, porque él tuvo oportunidad de negociar. Todo este último año ha habido posibilidades de negociar la salida de Maduro y estuviera en exilio dorado. Bueno, él se buscó lo que consiguió, porque él pensó que Venezuela era su gran hacienda particular donde iba a gobernarla todavía. Y siempre en las historias de los países eso es un hilo débil, algo se quiebra, en algún momento se parte el hilo, y se le partió el sábado. Y con él el régimen va a caer. Y lo más
satisfactorio que lo están desmontando ellos mismos. Claro, al final se está cayendo por su propio peso. Claro. ¿Quién podía ver a Delcy Rodríguez, una antiimperialista, haciéndole lo mandado al imperio? ¿Y cómo lo viviste? ¿Cómo viviste ese 3 de enero? Despertarse, encender la televisión y ver que estaban bombardeando Caracas, ya a nivel personal. No, empezaron al teléfono a las 7 de la mañana hora España, ya eran las 2 de la mañana a reventarse. Te das cuenta que te ponemos los vídeos de los bombardeos que hubo en la capital y te digo la verdad, te entra una alegría. Te entra una alegría sin aún saber de que Maduro estaba apresado. Ya eso se supo como 3 horas después. Luego a preocupación por tu familia, por tus amigos, por los dirigentes políticos que están allá, por los presos políticos, el desarrollo de los acontecimientos, qué va a pasar, cómo se va a tener control de esto, cómo quedan los factores democráticos. Luego de la alegría te viene poner los pies sobre la tierra y administrar la realidad. ¿Y todos tus familiares bien? ¿Todo? Bien, gracias a Dios, los amigos y los compañeros de partido, los otros partidos, hasta ahora todo bien. Perfecto. Todo el mundo muy callado, todo el mundo una tensa calma. Y bueno, Estados Unidos ha construido una fachada jurídica para justificar el ataque de Venezuela. Al final no están atacando un gobierno, sino a una organización terrorista o narcotraficante. Han acusado a Maduro de ser líder de una narcodictadura. ¿Qué hay de verdad en que Venezuela sea un narcoestado? ¿Te consta que el gobierno chavista ha estado jugando con el tema de la droga? ¿O? Sí, eso es evidente. Hace muchísimo tiempo se ha convertido Venezuela en un corretaje del tráfico de drogas internacional. ¿Cómo se llama? Es lo menos que importa. Que no es el cartel de los soles, que sí es, que no es eso es lo menos importante. Lo importante es que existía y que era un Estado que se amparaba y se fortalecía en eso como una economía B que tenían ahí, ¿no? Se hacía por supervivencia, cuando no entraba el dinero del petróleo se acudía a la droga. Y va a estar evidenciado, y va a estar evidenciado en el juicio que tienen en Estados Unidos. Hay gente que dice, el juicio lo van a impugnar, yo no soy abogado, pero el juicio lo van a impugnar porque cuenta con la inmunidad de ser jefe de Estado de un país. Él no es jefe de Estado de Venezuela desde el año 2018 para el gobierno de Estados Unidos. Porque en el primer gobierno de Trump lo desconoció cuando hicieron las elecciones fraudulentas. Después Biden ratificó el desconocimiento del primer gobierno de Trump y siguió ese desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de la República y el segundo gobierno de Trump tampoco lo reconoce. Por tanto, esa inmunidad no existe para Nicolás Maduro. Si no hubiera reconocimiento en la Asamblea de 2015 que ha estado en estos años. Luego, que la manera de apresarlo no fue legal, adecuada. En los tribunales de Estados Unidos no importa cómo llega el que van a jugar, lo importante es que esté sentado ahí. Entonces, ya eso será otro debate, otra cosa que discutir, que si fue legal o no la incursión en Venezuela o no. Para el juzgado lo importante es que está sentado ahí. Claro, al final Estados Unidos ha hecho una incursión en Venezuela por intereses propios, pero necesitaba justificarlo con esa fachada, pero esa fachada, según te consta, es real, ¿verdad? Totalmente. ¿Crees que podrá volver en un futuro próximo? Yo, seguro. Absolutamente seguro que el proceso venezolano va a conducirnos hacia una democracia, a tolerarnos todos, para aprender de estos 26 años a intentar vivir en una Venezuela que sea profundamente democrática, que le demos valor a lo que tenemos, que critiquemos lo que tengamos que criticar, pero que cuidemos el rey, que cuidemos la democracia. Yo lo digo mucho aquí, a España, a quien le agradezco y quiero muchísimo a España, no, ya soy español. Cuiden la democracia. A mí me angustia mucho cuando, como ciudadano español, cuando se acusan unos y otros de corrupción. Eso trae una decepción en el pueblo grandísimo que deriva hacia votaciones no lógicas que llevan al gobierno a gente que no está preparada. ¿Y qué crees que va a ocurrir? O sea, ¿va a haber unas elecciones próximamente en Venezuela o crees que Estados Unidos a gobernar durante mucho tiempo? No lo sé, o sea, ya estaríamos inventando. Creo que es un proceso que no es fácil, que es un proceso que no va a ser corto, el desmantelamiento de un Estado criminal
tiene que haber señales claras de que vamos hacia una normalización de la política en Venezuela. La libertad de los presos políticos es imprescindible en este momento como una señal de que vamos por el buen camino. Empiezan a hacerse acuerdos en materia petrolera, que eso hay gente que puede decir, bueno, es la colonización de Venezuela por parte de Estados Unidos. Bueno, pudiese ser, pero es equilibrar la economía de un pueblo que está absolutamente muriéndose de hambre. Mira, yo trabajé toda mi vida en Venezuela. Yo soy ingeniero y mi pensión allá son $5. Eso es lo que cobra mi familia allá por la pensión. Después de toda una vida trabajando no puede ser. O sea, eso hay que arreglarlo en el momento. Bueno, en Venezuela también tenéis artistas muy top, la música es muy buena. ¿Con qué canción definirías ahora mismo la situación actual de Venezuela? ¿Una típica Oscar de León, un Llorarás, un...? Cara, yo la definiría más bien como una artista no venezolana. Con Celia Cruz, la vida es un carnaval. Sí. Yo creo que esto cambia, pero hay que estar alegre. Mira, pero de verdad que sí, nosotros es un pueblo que al final, frente al mal tiempo, buena cara, ¿no? Los venezolanos hemos logrado sobrevivir estos 26 años porque hasta en los momentos más tristes estamos riendo, hasta en los momentos más tristes buscamos la manera de jalarnos para bailar, cantar, para sobrevivir, ¿no? Y lo vimos, ¿no? Y hemos visto el esfuerzo grandísimo de los talentos venezolanos en el mundo, los artistas, este muchacho que estuvo en los premios Nobel en Gorlo, Danny Ocean, y uno ve Chino que y está... Nacho también. ¿Ah? Chino y Nacho también. Muy Chino famoso. y Nacho, y mientras la dictadura estaba ahí, ellos estaban hablando en nombre de Venezuela en el mundo, ¿no? Y nosotros vamos a salir porque nosotros tenemos un temple muy grande y tenemos un espíritu muy alegre. El venezolano, bueno, ustedes conocen muchos venezolanos aquí. El venezolano es un personaje alegre, que no se amilana frente a los problemas y que no los toma con amargura, los toma como vamos a seguir para adelante. Aquí hay muchachos que eran médicos venezolanos y están repartiendo globos, comida, y están riéndose en las calles repartiendo sus globos y siendo abogados, ingenieros, porque necesitan vivir. Y eso es Venezuela. Entonces, nada, esto sería todo. Ramón López, muchas gracias por todo. Te debo una arepa o dos. Y nada, que te deseo muchas... ¿Pero te gustan? No, me va a gustar. Qué bueno. Las exportamos. Nada, que te deseo mucha suerte a ti y a tu país. Y bueno, que ante todo, viva la Venezuela libre. Y viva las arepas también. Y viva España. Y viva España. Y gracias a España, de verdad. Muchísimas gracias. Sí. Yo estoy muy agradecido de España.